Bueno, comenzamos la charla con nuestra amiga, nuestra columnista. Ya sos parte de la radio, Juli. Sos nuestra columnista. Como adelantábamos al comienzo del programa, hoy tenemos programón, porque Juli es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral y nos va a explicar lo referido a la conciencia para obtener así herramientas que mejoren nuestras vidas y nuestros vínculos, por supuesto, porque de eso se trata, mejorar nuestra vida y los vínculos con quien nos relacionamos. Juli, comencemos definiendo qué es la conciencia, primero que nada. Sí, en coaching siempre decimos que lo más importante cuando estamos en una conversación es distinguir. Y distinguir significa decir qué queremos decir con lo que estamos diciendo. Es decir, si usamos una palabra, porque cada uno de nosotros tiene, como decimos siempre, su propio mapa mental. Entonces, si hoy le preguntara a todos los que nos están escuchando qué es para ellos la conciencia, seguramente todos dirían cosas diferentes. Claro. Entonces, para alinear la conversación, vamos a empezar hablando porque entiendo yo, no significa que sea lo que es, pero es lo que yo entiendo que es la conciencia. Ser conscientes estamos conscientes cuando nos damos cuenta. O sea que la conciencia tiene que ver con el darse cuenta, con el comprender, con el conocimiento, con la comprensión de lo que está sucediendo a tu alrededor, con la comprensión de lo que está pasando con tu cuerpo, con la comprensión de los registros corporales que me van pasando cada vez que estoy en una conversación. Mientras estamos conversando, podemos estar presentes en la conversación. Eso significa que vamos a estar conscientes de lo que nos está pasando a nosotros corporalmente, porque ya hemos dicho muchas veces que a medida que vamos hablando y conversando e interactuando con el otro o con nosotros mismos, porque con nosotros también hablamos, se van generando emociones, porque muchas veces hemos dicho que todas las palabras, los pensamientos generan emociones. Según lo que nos digamos, van a ser las emociones que sintamos. Por eso hemos dedicado tanto tiempo a trabajar y charlar sobre las emociones, cuya causa son los pensamientos que cada uno de nosotros nos vamos contando o nos vamos diciendo. Claro. Entonces, si en una conversación soy consciente de qué le está pasando a mi cuerpo, qué registros corporales voy teniendo a medida que vamos conversando, si soy consciente de qué emociones se me van generando a medida que va avanzando la conversación, si me empiezo a enojar, si empiezo a sentir culpa, si empiezo a sentirme contento, todas esas emociones se van a reflejar en el cuerpo. Entonces voy haciendo el mix entre lo que voy pensando, lo que voy sintiendo y cómo impacta eso en mi cuerpo. ¿En cómo va a impactar eso finalmente? En el dominio de nuestra vida, en el control de nuestra vida. Porque a través de la conciencia podemos controlar lo que nos pasa. De hecho, en los pasos para desarrollar la inteligencia emocional, lo primero que hacemos es la autoconciencia emocional. ¿Qué significa eso? Significa darme cuenta, siempre vamos a estar hablando del darme cuenta, qué estoy sintiendo, conocerme, pero siempre las emociones van a estar asociadas, como dije recién, a pensamientos y van a estar asociadas a registros corporales. Ay, me encantó. Por lo tanto, vamos tomando conciencia de lo que pensamos, de lo que sentimos en nuestro cuerpo y de lo que sentimos emocionalmente hablando. Claro, y eso obviamente el individuo que tenemos enfrente lo registra, hace un registro. Y aparte, sumando a lo que vos estás diciendo, también voy observando lo mismo en el otro. Claro. Es decir, mis palabras tienen un impacto en el otro. ¿Qué impacto corporal, emocional, verbal a través de la comunicación? Claro. Dice, decir, ¿cómo impacta? Vamos a estar hablando del impacto. Pero para darme cuenta, tengo que hacer conciencia que le genero al otro cosas a partir de lo que estoy diciendo. Hay personas que viven inconscientes. Entonces,
Justamente la conciencia es lo contrario a la inconsciencia. Cuando estoy inconsciente no puedo controlar mi vida. Claro. Uh-huh. A partir de la conciencia controlo mi vida, y cuando controlo mi vida es cuando me puedo acercar más a lo que deseo para mi vida, claro, a ese modelo que he generado para mi vida, a lo que quiero, quién quiero ser, cómo debo ser. Entonces, de manera consciente voy a poder conseguirlo. De manera inconsciente imposible. Y todo esto siempre ligado a las emociones. Claro. Porque acordate que son las testigos de nuestros pensamientos. Ay, me encanta eso de las testigos. Juli, Luz, oyentes, hacemos la primera pausa y seguimos con la charla. Dale. 7:21. Aquí estamos de tertulia. De tertulia, como cada vez que viene Julieta Casnati, que es nuestra coach. Estamos hablando hoy sobre la conciencia, la importancia de la conciencia. Comparto con ustedes un mensaje de Marilyn de Maipú, que dice: realmente hay situaciones en la vida que repercuten en nuestro cuerpo. Por ejemplo, mis hijos tuvieron en distintos tiempos accidentes y mi tensión nerviosa de esos momentos me los cobró el cuerpo con hipertensión y diabetes después de 3 o 4 meses de lo sucedido. Gracias a Dios están bien. Y nos dice dónde queda doctor celular, perfecto, correcto. Y sí, claro que sí, el cuerpo te pasa factura, como siempre decimos. Es que somos una unidad, estamos totalmente integrados entre esas 8 dimensiones que tantas veces hemos mencionado. En particular, ahora estamos hablando de la dimensión mental, la dimensión física, que es el cuerpo, y la dimensión emocional. Es decir, todo está relacionado. Entonces, eso que esta señora nos cuenta que le pasó en el cuerpo, viene de una emoción fuerte que sintió, claro, a través de pensamientos que tienen que ver, en este caso, asociados al miedo. Porque evidentemente cuando un hijo tiene un accidente, lo que nos nace como mamá es el miedo, claro, a la pérdida. Claro. Entonces es tan fuerte el impacto emocional que impacta en el cuerpo. Claro. Por eso es importante tomar conciencia, ¿no es cierto, Juli? Totalmente. Y en realidad tomar conciencia del pensamiento que nos está llevando. Primero de la emoción. La emoción es, como yo digo, siempre la testigo, la puerta de entrada. Es la que nos permite revisarnos. El revisarnos es tomar conciencia y decirnos qué estoy pensando. Primero, qué estoy sintiendo. Cuando digo qué estoy sintiendo, esa pregunta me lleva a tomar conciencia de mi estado emocional, del momento. A veces en una conversación y otras veces estando sola. No necesariamente tienen que ser durante una conversación con otra persona, pero las preguntas en coaching son aquellas que nos llevan a tomar conciencia. De hecho, la finalidad, el propósito del coaching es tomar conciencia. ¿Por qué? Porque a partir de la toma de conciencia es cuando se abren otras posibilidades distintas a las que estoy teniendo mientras no tengo conciencia. Cuando tengo conciencia es como que mi abanico de formas de hacer las cosas, de formas de responder, se abre. Y ahí viene la segunda palabra que siempre decimos que es la consecuencia de la toma de conciencia, que es la responsabilidad. Claro. Nos volvemos cada vez más responsables de nuestra vida. Es decir, respondemos cada vez con mayor habilidad a los estímulos externos, es decir, el mundo que nos rodea, y a los estímulos internos, porque también tenemos estímulos internos. Los pensamientos surgen de la nada. Estamos así, haciendo cualquier cosa y de repente nos viene un pensamiento. Ese pensamiento inexorablemente nos va a generar una emoción. Claro. Entonces, podemos vivir como zombies inconscientes, o podemos parar y hacernos preguntas. La autoconciencia, la autoexaminación personal, el autoconocimiento, siempre se hace a través de preguntas. Entonces, cuando estoy conversando con otros, sin que el otro se dé cuenta, puedo ir entrenándome en hacerme preguntas. Claro. Como por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo? Eso es lo maravilloso del coaching. Eso es lo maravilloso, sí, exactamente. Sí. ¿Cómo está mi cuerpo? Por ejemplo, observarnos cómo estamos sentados. A veces no nos damos cuenta
cómo estamos sentados. Mira qué cosa tan simple que te estoy diciendo con la forma en que estoy sentado. La forma en que estoy sentada es un cuerpo que se está expresando. Y ese cuerpo va a estar asociado a emociones. Y un cuerpo sentado de una manera va a mostrar una emoción, y un cuerpo sentado de otra manera va a mostrar otra emoción. Por lo tanto, distintos pensamientos en cada uno de esos cuerpos. Claro. Entonces, cuando tomo conciencia, volviendo al ejemplo que acabo de dar, de cómo estoy sentada, me doy cuenta cómo puedo estar sintiendo y a partir de ahí qué estoy pensando. Fíjate que interviniendo en mi cuerpo puedo empezar a cambiar mis estados emocionales y por lo tanto mis conversaciones internas. Y todo eso son productos de la toma de conciencia. Claro. De la simple pregunta de hacerme, de decir, ¿cómo estoy sentada? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Claro. Y ahí ves A veces estamos absolutamente, ¿cómo te puedo decir? Inmersos en algo. No, quería decir el cuerpo. A veces está totalmente tensionado el cuerpo, absolutamente tensionado. Y cuando decimos, ¿cómo está mi cuerpo? Llevamos la conciencia al cuerpo y entonces nos damos cuenta que estamos tensionados y desde ahí nos podemos relajar. Claro. Es decir, que esa tensión hasta ese momento había sido inconsciente. Claro, mira, sí, no. Pero esa tensión en el cuerpo, de nuevo, está mostrando una emoción, está mostrando un pensamiento. ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pasa por tu cabeza? Exactamente. Bueno, pausa musical y seguimos con la conciencia, ¿te parece? Dale. Estamos hablando con Juli sobre la conciencia. Julieta, ¿es un aprendizaje tomar conciencia? Totalmente. Primero tenemos que tomar conciencia de que no tenemos conciencia. Es un juego de palabras. Totalmente. Bueno, yo siempre digo cuáles son las etapas del aprendizaje a partir de lo que me estás preguntando, que Abraham Maslow, que es un psicólogo muy famoso que diseñó y nos contó la teoría de la pirámide de las necesidades, él dice que cada uno de nosotros tiene 4 etapas en el proceso de aprendizaje. Hay un momento en el cual es absolutamente inconsciente de todo, es incompetente de todo, pero es inconsciente de eso. Claro. Después... O sea, sos inimputable, no sos culpable de nada, porque sos inconsciente. Claro, es como un bebé, imagínate, es absolutamente inconsciente de que es incompetente. Claro. Pero después, por ejemplo, un niño quiere aprender a andar en bicicleta. Entonces empieza a hacerse consciente de su incompetencia. Claro. Se da cuenta que todavía no puede andar en bicicleta. Empieza a entrenar, se sube, el papá lo empuja, esto, el otro, hasta que llega un punto que se vuelve consciente de su competencia, es decir, puede andar, pero está atento a dónde pone la patita, a dónde pone la mano, que si el freno, etcétera. Puede andar, no se cae, pero permanentemente está consciente de cómo va andando. Esto se aplica igual cuando aprendemos a manejar. Viste que vas mirando el espejo retrovisor, estás consciente de que has adquirido la competencia. Pero claro, llega un punto que de tanto hacerlo y tanto hacerlo y tanto hacerlo se vuelve inconsciente. Claro. Entonces, cuando vas manejando, por ejemplo, no estás pensando si tenés que apretar el embrague o si mirás por el retrovisor es decir, todo te sale mecánicamente, esa es la palabra, mecánicamente, y se ha convertido en un hábito. Entonces, esos son los 4 pasos del aprendizaje. Por lo tanto, para llegar a ser consciente completamente, ¿qué tenemos que hacer? Entrenar. Entrenar es lo mismo que aprender a manejar, es lo mismo que aprender cualquier cosa. Recién estábamos en el corte hablando con Luz y me contaba, le digo, ¿puedo contar lo que me contaste? Me dice, sí, no hay problema. Dice que a ella le pasó, ella se comía las uñas desde muy chiquito y durante muchísimo tiempo, y dice que la mamá hizo 1.000 millones de cosas para que se las dejara de comer, la llevó a 1.000 lugares y nada. Y dice que ella recuerda perfectamente cuando empezó a tomar conciencia del momento en que llevaba sus manos a comerse las uñas. Claro. Entonces, al verlo, al poder, dice que sintió como si lo hubiera sacado afuera y lo hubiera podido ver. Eso es tomar conciencia. Claro. Sí. Entonces, recién ahí, verlo, recién ahí
pudo a cambiar ese comportamiento hasta que se convirtió en un hábito que tiene que ver con la competencia inconsciente y ya no se las come más y ni siquiera está pensando si se las come o no se las come. ¿Entendés? Es decir, se convirtió en un hábito que es la competencia inconsciente. Pero para eso hay que pasar por los otros pasos. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. O sea que sí, se aprende a ser cada vez más consciente. Y de nuevo, fíjate que decíamos con ella. Ella logró controlar comerse las uñas. ¿Qué significa? Que a través de la conciencia tomamos control de nuestra vida. Claro. Y nos volvemos más hábiles para responder al mundo y a nuestras propias necesidades. Sí, sí, sí. Y el aprendizaje es constante, ¿no es cierto, Juli? ¿O es constante si nosotros nos proponemos conscientemente que sea constante? Lo segundo. Si nos proponemos, es que todo tiene que requerir, no te voy a decir un esfuerzo, pero el hábito de hacerse preguntas. Claro. Eso no hay que olvidarse. No hay posibilidad de tomar conciencia si no me hago preguntas. ¿Qué otro ejemplo me habías dado? Porque me diste dos. El del sillón. Ah, el del sillón. ¿Cuál es el del sillón? El del sillón me contaba. Chicas, cuéntenlo, así sabemos todos, nos reímos todos. No, pero mirá qué lindo. ¿Viste con esto de la conducta esta compulsiva a comprar cosas que muchas veces no necesitamos? Sí, ¿Eso qué tiene que ver? Eso es una conducta inconsciente. Vas y la compras y no te preguntas nada. Ella dice que tenía ganas de comprarse un sillón y se lo fue a comprar y cuando se lo estaba por comprar se preguntó, ¿realmente lo necesito? Claro. Ella sola se preguntó, tomó conciencia que no lo necesitaba, entonces no lo compró. Entonces fíjate qué simple que es cuando nos hacemos preguntas. Entonces si alguien me pregunta, ¿y cómo hago para tomar conciencia? ¿Cuál sería la respuesta? Pregúntate. Hacete preguntas y te va a venir la respuesta. Porque acordate que en el coaching sabemos que todas las respuestas están en nosotros. Solamente tenemos que preguntarnos, nada más. Sí, sí, sí. Y sale sola la respuesta. Tengo un mensaje de nuestro oyente que dice, muy buenas tardes. Primero que nada, miles de gracias por todo lo que hablan, que tanto ayuda. Yo siento que me falta tomar conciencia en muchas situaciones y me invade mucho el enojo últimamente. Estoy en un proceso de volver a ganar amor propio, pero me gana el enojo por diferentes situaciones y acciones propias y ajenas. Y te pido alguna palabra para ayudarme a entenderme. Gracias y suerte, nos dice el oyente. Erika es la que escribe. Claro, porque ni ella se entiende, ¿viste? Te pasa, ¿no? De esos procesos que decís, ni yo me entiendo, ni yo sé lo que quiero, ni yo sé lo que necesito. Cuando creo que estás en una turbulencia, obviamente. Sí. Bueno, cada vez que hay un enojo, hay una proyección. Porque me enojo con algo, con un objeto externo disociado de mí. También puede ser con algo relacionado a mí, pero no conmigo, sino con una parte de mí, con algo de mí. Es decir, que hago una disociación entre yo, que soy la que me enojo, y mi objeto de proyección. Eso por empezar. En ese momento hay una conducta inconsciente. No sabemos por qué nos enojamos, entonces tenemos que descubrirlo. Claro. Tenemos que hacer una serie de preguntas hasta detectar que si nosotros tomamos conciencia que mientras el objeto externo a mí sea la causa de mi enojo, yo no voy a poder hacer nada. Es decir, tengo cero control sobre mi vida porque dependo del otro. Claro. ¿Entendés? Es decir, el otro es la causa de mi enojo. Cuando logro invertir esa proyección y darme cuenta, ¿qué tengo que ver yo con eso? Con esa situación que te enoja. Con esa situación que me enoja. Las cosas no son lo que me enojan o lo que me suceden, sino lo que yo hago con eso. Es decir, ahí es donde empieza el protagonismo de la persona que está haciendo ese trabajo. Es donde empieza a salirse de ese rol de víctima, de creer que todo lo que le pasa es causa externa. Y es en donde empieza, en lugar de mirar hacia afuera, empieza a mirar hacia adentro.
Y cuando empezamos a mirar hacia adentro, empezamos a tomar conciencia de cuál es la causa de ese enojo. Uh-huh. Bueno, también Juli habla algo del amor propio, está tratando de recuperar su amor propio. Cuando hablamos de amor propio, tendríamos que ver a qué se refiere con amor propio. Uh-huh. A veces posiblemente pudiera estar queriendo decir que tiene que ver con empezar a poner límites hacia los demás, protegiendo la propia dignidad. O entonces, autoestima también. Claro, ¿no es cierto? Empezar a quererme. El amor propio lo podríamos llegar a relacionar con el quererme, con el protegerme, con el empezar a decir basta eso, no aquello otro. Entonces, si es a eso a lo que se está refiriendo, está en el camino correcto y adecuado. Perfecto. Ay, Dios mío, esto de hacer terapia, yo me quedo agotada, te digo. Yo me quedo agotada. Escúcheme, tan agotada estoy que tenemos que hacer la pausa. ¿Les parece? Pero espérate, termino un poquito para que Erika cierre. Lo que va a descubrir con una autoindagación, que por supuesto nosotros lo trabajamos con técnicas profesionales en el coaching, lo que va a descubrir en esa indagación es una creencia inconsciente, que la tiene inconsciente, porque acuérdate que el 95% de las creencias son inconscientes, que está llevándola a Erika a tener esa conducta que la lleva al enojo. Entonces, cuando descubra esa creencia, va a poder modificarla, reemplazarla por otra, y va a tener otros comportamientos y otras emociones. Claro. Ahí va a jugar también lo que alguna vez hablamos, el valor y el coraje que tenga una vez que descubra eso, ¿qué hace con eso que descubre? Que la lleve a la acción. La acción va a llegar una vez que haya reemplazado esa creencia limitante por una creencia posibilitante. Posibilitante, ¿sí? Claro, tienes razón. Bueno, ahora sí, hacemos la pausa y en un ratito seguimos. Dale. 7:52, último bloque para charlar con nuestra coach Julieta Casnati. Hay mucho cuchicheo allá dentro de esa sala. ¿Qué se dice? ¿Qué se rumorea por ahí? Es que nos quedamos enganchadas con lo que hablamos y entonces, bueno, te lo comento. Dale. Decíamos que en verdad no solamente puedo tomar conciencia a partir de las preguntas que me hago yo misma, que es lo que yo decía de la autoindagación para generar autoconciencia, sino que las demás personas también me pueden generar conciencia a través de preguntas, siempre preguntas. De hecho, esa es la esencia del coaching. Nosotros como coaches, ¿qué hacemos? Preguntamos, es decir, acompañamos a nuestro cliente a través de preguntas a que logre un estado de conciencia diferente al que tiene. Es decir, que de las dos maneras se puede tomar conciencia. Bien. Y la otra... Lo que nos suma lo Eso, neutral. también estábamos hablando de los pensamientos en relación a las emociones y, bueno, toda esta relación que venimos haciendo a lo largo de todo el programa. Y en verdad, los pensamientos nunca pueden ser neutros. O son funcionales para mi vida o son disfuncionales. Claro. Es decir, no hay un solo pensamiento que no tenga un efecto emocional en mí. De eso tenemos que tomar conciencia. Claro. Que todo pensamiento me va a generar una emoción. Por eso decimos todo el tiempo que las emociones son un instrumento de empoderamiento personal. Porque a partir de la emoción puedo detectar la causa, que es aquel pensamiento, y que, como dije recién, nunca va a ser neutro. Claro. Bueno, fíjate que Erika, que nos había dicho recién que estaba con esta sensación, este sentimiento de enojo, hablado del amor propio también, y decía, sí, tiene que ver con poner límites. Y lo que estás diciendo ahora, decir, esto me suma y esto ya no. Todo el tiempo tenemos que ir haciendo ese balance, ¿no? Pero preguntas. Justo preguntas. No decir afirmaciones, sino preguntas y contestar esas preguntas. ¿Qué relación existe, Juli, entre la conciencia y la evolución? Bueno, la conciencia primero que nada es infinita. Es decir, no tiene límite la conciencia. Podemos ser cada vez más y más y más y más conscientes. Y mientras más conscientes seamos, más control vamos a tener sobre nuestra propia vida. En lugar de ser autómatas que andamos por la vida, así como robots, sin poder controlar nada, vamos a empezar a controlar cada vez más nuestra vida.
Así que ese es el impacto directo y absoluto. Bien, me encantó. Me encantó esto que dijiste, que no existe un límite para la conciencia. Porque a veces uno cree que existe un límite, pero realmente nuestra mente no tiene límite. De hecho, Ken Wilber, que es un escritor, un neurólogo que a nosotros nos gusta mucho, escribió un límite que se llama Conciencia sin Fronteras, un libro que se llama Conciencia sin Fronteras. Y verdaderamente, a medida que vamos evolucionando en términos de conciencia, cada vez tenemos más y más conciencia y más control sobre nuestra vida. Uh-huh. Y vivimos más en paz porque tenemos control y no nos altera ni nos enoja el mundo externo. Claro, y dejamos de ser presa fácil también del mundo externo. Claro, porque empezamos a darnos cuenta que no estamos separados, que nosotros somos causa de todo lo que nos rodea. Cuando tomamos conciencia de eso, es cuando empezamos a tener poder sobre nuestra vida. Cuando entendemos que todo, absolutamente, cuando yo digo entendemos, me estoy refiriendo a tomar conciencia. Claro. Cuando tomamos conciencia que todo lo que nos rodea es un efecto y nosotros somos la causa, es donde podemos empezar a modificar nuestro mundo. Fantástico. Y nos dejamos de proyectar afuera y creer que el mundo nos ataca, el mundo nos hace esto, el mundo está en contra mío, el mundo es tenebroso. Salimos de ese pensamiento disfuncional, nos empoderamos y tomamos conciencia que somos nosotros los que podemos salir y entrar, mejor dicho, en este estado de conciencia y de plenitud. Me encantó. Y además, para cerrar, con la conciencia podemos estar presentes. Estar presentes implica estar en el aquí y ahora. Implica no tener pensamientos ni de futuro, que nos van a llevar emociones como el miedo y la ansiedad, ni de pasado como emociones de resentimiento, culpa, etcétera. Claro. Entonces, vamos a estar presentes y cuando estemos en presentes, ¿sabes lo que nos va a pasar? Vamos a empezar a gozar de la vida. Claro. Va a aparecer el gozo. Vamos a empezar a vivirla como corresponde. Exactamente. Con disfrute. Bueno, Juli, realmente un placer, como siempre, charlar con vos. ¿Vías de comunicación de los oyentes para con vos? Info, 2 páginas, como siempre digo, info@coachingpsicológicointegral.com y la otra es info@coachingporcompetencias.com. Bien, perfecto. Juli. La primera orientada al mundo del coaching personal y la otra orientada al mundo del coaching organizacional. Bien, perfecto. Juli, será hasta la próxima. Sí, en 2 semanitas nos vemos. Nos reencontramos. Muchas gracias por estar. Chau. Adiós. Julieta Casnati pasaba, qué lindo cada vez que charlamos con Juli, me encanta. Ella es coach y directora también de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Luz Brezano Ortega, nuestra productora de contenidos. Cariños a Carmen, que nos decía felicitaciones al equipo de trabajo. Muy interesante el tema. Todos los que han estado participando también, muchísimas gracias. Zoe Planning Group es nuestra agencia, su director es el señor Gustavo Machucato. Corazones, nos reencontramos mañana a las 19 con una edición más de nuestro Una con Vos. Que tengan una excelente noche. Chao.